Bueno, pues buenos días. Una vez pasado este minuto de cortesía para que todo el mundo pudiera conectarse, comenzamos la jornada. Soy Rogelio Coirán, director general de Feria de Zaragoza, y quiero darles la bienvenida a esta interesante jornada que, con el título La actualidad en el sector de la automoción, claves y tendencias para el 2021, hemos organizado en el marco de nuestra feria Stock Car, en concreto en su versión Stock Car digital. Como bien saben, no hemos podido celebrar este año la que hubiera sido la 12ª feria Stock Car, pero no por eso queremos dejar de seguir apoyando un sector que ha estado presente en Feria de Zaragoza desde sus inicios, a través de su feria general y de otros eventos vinculados al mundo del motor y de la movilidad que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, y que ahora tiene su principal exponente en nuestra feria Stock Car. Desde hace más de 12 años y de la mano de Cámara de Comercio de Zaragoza venimos celebrando con éxito en nuestras instalaciones. Por este motivo, y para seguir dando visibilidad y presencia a este importante sector, hemos organizado esta jornada digital mientras llega el momento en el que podamos hacerlo presencial. Quiero agradecer a los ponentes, a los que presentaré oportunamente a continuación, Juan Luis Fernández y Jaime Barea, así como a sus organizaciones, a las que representan, Faconauto y Gamban, respectivamente, su colaboración en esta jornada y que hayan aceptado participar en la jornada de técnica. Y también a Jaime Armengol, su participación como moderador. Comenzando por este último, Jaime Armengol es periodista y trabajó en varios medios de comunicación, especialmente en el Periódico de Aragón, diario que dirigió entre el 2003 y 2018, y actualmente es coordinador del proyecto Mobility City que impulsa la Fundación Ibercaja. Entidades, ambas dos, a las que también agradecemos su colaboración en esta jornada. Pasando a los dos ponentes que nos acompañan junto con nuestro moderador, Juan Luis Fernández es desde octubre del 2018 responsable de asuntos públicos de Faconauto, la patronal que representa la distribución oficial de la automoción en España. A lo largo de su trayectoria profesional
Ha realizado funciones de asesoría, inteligencia política, análisis regulatorio y estrategias de comunicación e influencia para grandes clientes de sectores como la movilidad, la industria y la economía digital. Ha sido consultor senior en Llorente y Cuenca, miembro del comité editorial de la Asociación Española de Comunicación Política, ha escrito diversos artículos sobre movilidad y Smart Cities y ha colaborado en las secciones políticas de diversos medios de comunicación, como por ejemplo El Diario. Posee un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y formación de posgrado en Comunicación Política Institucional por el Instituto Ortega y Gasset. Gracias, Juan Luis, por participar en esta jornada. Y el otro ponente es Jaime Barea, es director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, GAMBAN, y acumula una trayectoria de más de 20 años en el sector de automoción. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, se sumó a GAMBAN en 1998 como asesor. 6 años más tarde pasó a dirigir. Tras 14 años al frente, en 2018 pasa a dirigir también el área corporativa de la asociación y además compagina sus funciones al frente de la patronal de vendedores y talleres de vehículos con la docencia, ya que participa como profesor de fiscal y legal dentro del programa superior de empresas del automóvil del IE Business. Muchas gracias, Jaime, también. A los tres, muchas gracias por participar, a las entidades que representáis, como ya he dicho, y sin más, para no demorar en exceso la jornada, que es lo importante, cedo la palabra a Jaime Armengol para que des comienzo a la presentación de la misma. Muchas gracias y a todos ustedes bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Rogelio, como director de Feria de Zaragoza, y enhorabuena por la iniciativa, dado que ante las limitaciones del COVID pues no estamos pudiendo vernos presencialmente para organizar este tipo de eventos que acaban estimulando el mercado, el sector, un sector particularmente golpeado por la crisis COVID como es el sector de la automoción y que está magníficamente representado en esta jornada por las dos personas que acabas de presentar y comentar en tu presentación, que nos van a acompañar durante esta hora y pico que vamos a estar reunidos. Voy a compartir una pantalla en la que me gustaría marcar algunas de las ideas fuerza que seguramente van a presidir esta jornada y que de alguna forma, digamos, pueden orientarnos hacia dónde nos conduce el año 21, ¿no? Con todas las exigencias de las que seguro hablaremos desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de fiscalidad, etcétera, en las ponencias de Juan Luis Fernández y de Jaime Barea. Yo he marcado aquí una serie de puntos y voy a intentar simplemente a modo ilustrativo aportar algunos datos que corroboran la afirmación que me parecen relevantes. El primero es que los confinamientos y los nuevos hábitos como consecuencia de la COVID han reducido la movilidad personal en España. Hay menos desplazamientos y esto es algo que se está produciendo, por un lado, por razones de fuerza mayor, declaración de estado de alarma, confinamientos, y yo me atrevería a decir también por unos cambios de hábitos en la sociedad. Lo pone de relieve, por ejemplo, este gráfico, que lo que nos dice es, en relación a un día concreto, en este caso estamos viendo el día sábado 12 de diciembre, cuáles son los desplazamientos que se han producido y cuáles son su equivalencia con el año anterior. Y aquí vemos cómo, depende entre comunidades autónomas, hay un rango del 30% de diferencia, pero como Cataluña y particularmente la ciudad de Barcelona han disminuido el 65% del número de desplazamientos de personas este día respecto de este mismo día del año anterior. Si este mismo dato lo vemos respecto del puente de la Constitución y de la Inmaculada, es todavía más aparente. Y esta es una cuestión que no es azarosa, se está produciendo y se está sosteniendo en el tiempo durante este año 20. Al mismo tiempo, como segunda gran idea, planteo que el riesgo de contagio del coronavirus ha llevado cambios en el modo de transporte de personas, que se han buscado formas que están reduciendo el potencial de infección, ¿no? Y básicamente dos, la movilidad activa,
peatones, bicicletas, el vehículo propio, pero sin llegar a desplazar la merma que ha habido en el transporte público. Y aquí vemos un ejemplo que es una información, un informe bastante completo con una serie de datos, de aplicaciones, como por ejemplo Strava y otros, que nos ponen de manifiesto la variación en los viajes de bicicleta que se están produciendo este año. Este es un fenómeno que tenemos que tener también muy en cuenta. La movilidad activa es una consecuencia de la COVID. Tercer factor que me parece importante para poner en situación a nuestra audiencia. Uno de los efectos de la situación COVID ha sido la reducción de usuarios del transporte público colectivo, tanto en transportes de gran capacidad como en transportes interurbanos, nacionales e internacionales. Lo estamos viendo en los metros, en los tranvías. Estamos viendo que hay una serie de consecuencias socioeconómicas de la COVID que ha sido un factor de aceleración de fenómenos que ya estaban encima de la mesa, como puede ser el fenómeno del teletrabajo, como puede ser el fenómeno de las videoconferencias, como la que nos une hoy aquí. Pero fijaros que en el caso de España ha habido un hecho diferencial que ha marcado sobremanera este efecto de disminución de usuario de transporte público. Y aquí lo podemos ver en el último dato que ha publicado AENA en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Donde estamos viendo, si nos vamos a esta columna de la izquierda, como en los principales aeropuertos, los insulares y los aeropuertos principales, como pueden ser el Adolfo Suárez de Madrid, el Prat de Barcelona o Málaga, las reducciones de operaciones y de pasajeros, sobre todo de pasajeros, en el ámbito aeroportuario español, están en torno al 85-90%. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todas estas personas van al aeropuerto transportándose en medios colectivos o individuales y que por lo tanto hay un efecto sobre la reducción de la movilidad evidente que también se pone de manifiesto aquí. No querría pasar de largo por otro dato que pone de relieve la importancia, la profundidad del dato de disminución de pasajeros, que es el dato de carga, que también ha disminuido, pero no en la misma proporción. Estamos viendo cómo los totales en carga, donde Zaragoza, por cierto, cada vez se consolida más y a una distancia muy fuerte como segundo gran destino de la carga en España, están bajando en torno al 20, 25, 30%, 14% de incremento en el caso de Vitoria, en gran medida también por el fenómeno del comercio electrónico, que también es un tema que va a impactar de una manera clara en el sector que hoy estamos analizando, que es el sector de la automoción. Otros elementos para el debate que me gustaría aportar. Se está multiplicando el uso de la tecnología para el control del desplazamiento de las personas a través de los datos. Y en ese sentido me parece muy relevante que se puedan consultar, aquí hay una, pero podría haber más, algunas series muy bien planteadas, muy bien escenificadas con Power BI y otras tecnologías, donde nos ponen de relieve cuál es la trazabilidad de esos. Y el dato se va a convertir, y yo creo que es un tema que saldrá aquí también, en un elemento sustancial de todo lo que tiene que ver con estos asuntos, ¿no? Por otro lado, veremos, tengo un gráfico después que os mostraré cómo el sector de la automoción se ha ralentizado en el 2020. Por un lado hubo cierre de fábricas, por otro lado en el mercado, aquí tenemos a dos grandes especialistas que nos lo van a poder contar. Ha habido dos datos que ya no se van a revertir en los 10 días que quedan del año y es que se han fabricado menos coches y que se han vendido menos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí tenemos una serie de elementos que también podremos ver, ¿no? Y por otra parte vemos también que la automoción es un sector clave para España porque supone cerca del 10% del PIB con 650.000 puestos de trabajo directos, casi 2 millones indirectos, el 19% de las exportaciones y el 15% de la recaudación fiscal. Si estamos diciendo en la idea anterior que el sector de la automoción se ha ralentizado y esto supone que impacta sobre un sector que está en este rango de magnitudes macroeconómicas y sociales, en el caso de España, es como para pensarlo, ¿no? Estamos en unos datos que nos tienen que preocupar porque el sector de la automoción sigue siendo capital. En este sentido, hay que recordar dos cuestiones que me parecen también importantes y es que, por un lado, el Gobierno aprobó un plan de impulso para la cadena de valor del automóvil, que lo hizo en julio de este año. Es un plan ambicioso que prevé inversiones importantes y que va a tener su traslación en los planes de recuperación y resiliencia, según se nos anunció en la reciente mesa de la automoción que se celebró telemática también, pero con presencia aquí en la ciudad de Zaragoza,
que como todo el mundo sabe es una ciudad clave, ¿no?, en el sector de la automoción, el pasado mes de noviembre, y donde se nos anunció que una buena parte de los 140.000 millones de los fondos Next Generation van a ir para este sector. Al mismo tiempo, hay otro tema que me parece relevante, y es que la automoción no solo tiene la crisis COVID, sino que tiene una ambiciosa hoja de ruta que es muy exigente y que está poniendo a prueba a todo el sistema, a toda la cadena de valor de la automoción, desde la fabricación a la venta, al uso, al mantenimiento, y esto tiene que ver con la electrificación de los vehículos. Aquí podemos ver, como hay, por ejemplo, en IDAE, pues algunos datos, ¿no? Tenemos este tema encima de la mesa, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que lo que va a suponer básicamente en el sector de la automoción y en el sector de la movilidad son dos grandes impactos. Por un lado, marca una ambiciosa hoja de ruta de descarbonización, que va a empezar el año que viene a verse con todas las novedades 2021 respecto de la emisión de CO2 y de partículas, de diversas partículas, NOx y otras. Y por otro lado, con el establecimiento de zonas de bajas emisiones que prevé este plan. Un plan, como digo, muy ambicioso, un plan que está alineado con lo que nos marca Europa, pero que indudablemente va a impactar. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo España está haciendo un importante esfuerzo en abrazar la electromovilidad, pero seguimos estando a la cola, ¿no? A mí hay un indicador que me parece relevante en este sentido, que es el indicador que nos muestra trimestralmente otra asociación muy amiga y hermanada con las que hoy nos acompañan, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, que nos dice en este último trimestre que hemos mejorado en electromovilidad, pero que seguimos a la cola de los 24. Estamos viendo cómo solo superamos a Hungría, Italia y República Checa en tres indicadores que miden este barómetro de electromovilidad, que son, por un lado, la penetración de vehículos electrificados, la capacidad de la población, la predisposición de la población para seguir en esa hoja de ruta de la descarbonización comprando estos vehículos, y luego la instalación de puntos de recarga. Y en este sentido, se necesita, yo creo que es otro elemento clave, otra de las tendencias clave para el año 21, un importante esfuerzo, no solo de la industria, no solo de las comercializadoras y de la cadena de distribución representada por Faconauto y Gambam, sino de otros sectores que tienen que estar perfectamente concernidos por el cambio en automoción, como son las energéticas. Y aquí digo con un importante despliegue de puntos de recarga que está todavía muy por debajo de los planes que se presentaron en los últimos meses por diferentes motivos. Tema regulatorio y otros. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo es paradigmático. Si nos vamos a parte de la información pública que existe en torno a la disponibilidad del recurso de recarga en España, vemos como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene un mapa de estaciones de servicio en España, pero si nos vamos al desplegable, curiosamente, si vamos al tipo de carburante o al tipo de servicio, vamos a ver como solo nos aparece, aquí lo podemos ver, ¿no? Solo nos aparecen fósiles, por un lado, y en todo caso, algunos combustibles alternativos, como pueden ser el bioetanol, el biodiesel y particularmente los gases vehiculares, gases licuados de petróleo, GLP, gas natural comprimido, GNC, que es una tecnología de transición, diría yo, hacia la movilidad plenamente verde, y los gases licuados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pinchamos el del gas natural comprimido, veremos como prácticamente ni siquiera en tecnologías de transición tenemos todavía una red suficiente, diría yo, de puntos de recarga más allá del transporte pesado, que tiene rangos y alcances mayores y que por lo tanto también puede ser un elemento que desincentiva el abrazar una nueva movilidad. Por mi parte, aportar dos datos antes de pasar la palabra a Rogelio para que ya presente a los siguientes intervinientes, y por mi parte agradecer, como decía, con estos dos datos. Este dato me parece muy importante. España está aquí, está en el top 10 del ranking mundial de productores, con millones de unidades y cuota de mercado. Estamos los novenos, nos ha pasado Brasil, estamos ahí siempre en el entorno de los 3 millones de vehículos producidos. He recordado antes un dato capital, y es que el 19% de nuestras exportaciones dependen de este gráfico, de este elemento. Hemos ganado algo de cuota de mercado en el último año, lo cual no quiere decir que hayamos recuperado esa posición, porque Brasil ha ganado un poquito más y que pues estamos
como makers, ¿no? Como fabricantes, ensambladores de vehículos posicionados aquí. Es una cuestión, yo diría, de país no perder esta posición relativa. Pero tenemos esta foto interna, ¿no? Cómo está el mercado, ¿no? Cómo están las matriculaciones de turismos y todoterrenos, y seguro que Gambán nos puede hablar de otros vehículos ligeros, automoción, motocicletas, los datos de ANSDOR, la Asociación de las Dos Ruedas, la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Vehículos de Dos Ruedas en España también son un poco en este rango, un poquito menos de caída, pero en este rango, y estamos viendo cómo estamos permanentemente por debajo, incluso después de una etapa de prácticamente cierre concesional, porque hubo que cerrar prácticamente todos los concesionarios. Sé que además hubo diferencias entre comunidades autónomas que irritaron un poco, ¿no?, a la red de concesiones, que no todos tuvieron que cumplir igual el estado de alarma. Y en un momento determinado vemos como con las ayudas al vehículo eléctrico, con los planes Renove, que son los planes MOVES que se lanzan, hay un repunte, pero no llegamos a alcanzar los datos del 2019, ¿no? Datos del 2019 que fueron unos buenos datos, pero que no son unos datos de récord en el conjunto de España. Por lo tanto, estamos viendo cómo esta foto, junto con la anterior, nuestra cuota de mercado en fabricación de automoción, debe ser como, digamos, la parcela a defender por la importancia que tiene. Todo esto relacionado con esos cambios en movilidad que darían para otra charla y que el COVID ha acelerado y ha precipitado de alguna manera. Por lo tanto, me parecía importante poner de manifiesto estas ideas generales, estos anclajes un poco para poder debatir, y creo que todos estamos ávidos ya de escuchar lo que nos tienen que comentar Juan Luis y Jaime, para posteriormente moderar por mi parte esa ronda de preguntas a través del chat o aquellas que yo pueda aportarles, y con ese agradecimiento reiterado ya por última vez a toda la organización y a la feria, pues por parte de Mobility City nada más que aportar. Muchas gracias. Bueno, pues Juan Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Jaime. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores y a Rogelio y a Jaime por esta introducción. Creo, Jaime, que has centrado muy bien el tiro, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en los grandes retos que enfrentamos. Y es lo que trataré de abordar en esta presentación, ¿no? Desde las luces cortas, analizar cómo está el mercado y qué perspectivas tenemos, sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria, y sobre todo cómo encaramos desde el sector de la distribución de los concesionarios, pues las transformaciones que tendremos que cometer en la próxima década. Por hacer una breve introducción de lo que somos, aunque entiendo que muchos nos conoceréis, en Fauconactor representamos a la totalidad de los concesionarios oficiales presentes en el mercado español. En total, más de 2.000 concesionarios, de los que dependen casi 6.000 instalaciones o puntos de venta. Dentro de lo que es la cadena del sector de la automoción, que sobre todo son, bueno, como sabéis, fabricantes de vehículos, componentes y distribución, la distribución implica más del 3,1% del PIB. Fruto sobre todo de esa gran capilaridad a nivel territorial que tiene y esa fuerza empleadora con más de 162.000 empleos directos. Todo esto generó en 2019 una facturación total de más de 43.000 millones de euros, centrados en más del 70% en el vehículo nuevo, y luego pues un 18% en un negocio cada vez más importante del vehículo de ocasión, donde el concesionario tiene más autonomía, y de la postventa. Entonces, centrándonos ya en lo que ya también Jaime ha abordado sobre el balance de este año que podremos hacer ya entrado diciembre. Es verdad que, bueno, al final es un año muy atípico, marcado claramente por la pandemia y por el cierre de la distribución entre los meses de marzo y mayo.
También, como ha dicho Jaime, ha habido un repunte y una ligera recuperación, en parte por esa demanda embalsada de los meses del confinamiento, pero también por los planes de estímulos. En términos generales, el balance pues, es bastante malo, ¿no? Una caída de más del 34% respecto al año anterior, sobre todo también por la bajada del rentacar, debido sobre todo a la crisis del turismo en zonas clave. Si hablamos de tecnologías, que lo veis en el gráfico de la derecha, si bien es cierto que los vehículos de combustión siguen ocupando pues, una parte muy importante de la cuota de mercado, en el caso de la gasolina un 51% y en el caso del diésel el 28%, es muy interesante también apuntar a las tendencias, ¿no?, que pueden determinar, junto también a los incentivos y a las propias tendencias regulatorias, pues un cambio en este pastel. Si vemos, si unificamos o si metemos dentro de lo que son energías alternativas a todos los vehículos eléctricos híbridos y los híbridos no enchufables, supone en su conjunto una cuota de mercado de en torno de casi el 20%. Y respecto a las variaciones respecto a años anteriores, ese predominio aún de los vehículos de combustión, pues, todavía mucho más asequibles, ¿no?, a los ojos del consumidor y debido a otros gaps que abordaré posteriormente, pero es verdad que presentan unas caídas del 44% en la gasolina y 35% en diésel. Si lo comparamos con aquellas tecnologías que más suben, vemos como la que presenta un mayor crecimiento son los vehículos híbridos enchufables, con un aumento de más del 167%. Y en el caso de los eléctricos puros se ve un avance mucho más lento, quizá ahora hemos centrado en las grandes ciudades, pero aún así con incrementos del 50% respecto al año anterior. Respecto a la previsión para 2021, difícil hacer pronósticos en los tiempos que corren, pero nosotros preveemos una recuperación, es cierto, del 23% aproximadamente del mercado, pero aún así estaríamos 10 puntos por debajo respecto a 2019. Se sigue resintiendo mucho el canal de particulares, que incrementa, pero sigue estando 15 puntos por detrás de lo que ocurría en 2019. Lo cual puede demostrar que el cliente, el ciudadano, aún no ha recuperado la confianza ni la va a recuperar el próximo año respecto a la situación precrisis sanitaria. Sí es cierto que lo que quizá pueda tirar del sector es el rentacar, tanto en la modalidad turística o de flotas de empresas, como sobre todo de particulares, lo cual también es un reflejo, como habéis apuntado, de las nuevas tendencias desde la propiedad del vehículo al uso de modalidades más compartidas. Desde luego, este gráfico dependerá fundamentalmente del cuadro macroeconómico, de cómo avance para el próximo año y también pues, de posibles cambios en la fiscalidad, ¿no? También está por ver cómo afectará pues, este cambio en el impuesto de matriculación, ¿no?, que conocimos hace poco. Centrándonos ya en lo que nos viene, que es ya en boca de todos la nueva movilidad, sí que me gustaría pues, abordar los grandes retos y cómo se afrontan desde la distribución y sobre todo también cómo resolver los gaps ahora mismo entre oferta y demanda. Desde luego enfrentamos grandísimos retos, ya habéis comentado, a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional o autonómico. Europa ha señalado las grandes líneas maestras con el horizonte de descarbonización, con la revisión constante de los límites de emisiones en el transporte y con el objetivo que conocimos la semana pasada de lograr los 30 millones de vehículos eléctricos en el año 2030. A esto hay que sumar la revisión de la Directiva de Energías, que también puede introducir cambios en la fiscalidad. En España, lo habéis mencionado, el objetivo lo marca muy claramente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con ese objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, pero también el proyecto de ley de cambio climático, que se aprobará en las próximas semanas, que ya fija un horizonte de 2040 de descarbonización para la oferta de 2050 para el conjunto del parque. El proyecto de ley de movilidad sostenible que empezará a tramitarse el próximo año, etc. Y a nivel regional tenemos este tsunami regulatorio que aterrizará por parte de los objetivos fijados a nivel macro en
en sentido de la fiscalidad, en el establecimiento de zonas de bajas emisiones en prácticamente todas las ciudades de tamaño medio y grande, los planes de incentivos y ayudas que se tienen que poner en marcha o el impulso de la economía circular que afectará a cuestiones como la postventa. La buena noticia es que el Next Generation EU, los fondos europeos, pueden ser la gran oportunidad y tienen que ser la gran oportunidad para que el sector acometa todos estos retos porque cumple con esos 4 grandes ejes que fijan estos planes, ¿no? La transición digital, la transición ecológica y en lo que nos toca a nosotros de la distribución con su capilaridad territorial, la cohesión territorial y la igualdad de género. Como habréis visto en prensa, a España le corresponden para los próximos 6 años 140.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad son para los próximos 3 años en subvenciones a fondo perdido. Y la movilidad será una piedra angular. La movilidad, entendido como una cuestión transversal, amplia, que va más allá de la cadena de valor de la automoción, que sigue siendo el eje principal, pero que también involucra a otros sectores como el energético. Por lo que respecta a los concesionarios, ya veníamos y la red de distribución enfrentando tendencias muy importantes en los últimos años. Yo creo que al final esta crisis lo que ha hecho es hacer que la tendencia sea disrupción, ¿no? Ya no solamente por los nuevos modelos de negocio que veíamos experimentando en la relación con las marcas, con nuestros socios, con el desarrollo de modelos de venta directa o de concesionario como agente, sino que al final esta transformación y estos fondos y estos retos tienen que transformar el modelo de negocio del concesionario, ¿no? Entendido como el modelo de la concesión hacia uno que avance, que diversifique su negocio y se conviertan en centros de movilidad, para profundizar en la movilidad descarbonizada, que es el horizonte de la próxima década. Siendo protagonistas en el desarrollo de infraestructuras, sobre todo puntos de recarga, y sabiendo que esta movilidad, sobre todo el vehículo eléctrico, implica servicios 360 de financiación, de energía, más allá del vehículo, y todo esto aprovechando la capilaridad territorial de la red. La transición ecológica va siempre acompañada de la digitalización y de la adopción de nuevos modelos de negocio, tratando de optimizar los actuales stocks de los concesionarios para darle nuevos usos, para introducirse en la movilidad como servicio, transformando también procesos y sobre todo, y una piedra angular, es el uso del dato, que también está ligado a la inteligencia artificial y al vehículo conectado. En el futuro será clave disponer de un ecosistema que permita anticipar las necesidades de los clientes en sus necesidades de movilidad. Y luego todo esto tiene que ir acompañado, también estamos trabajando en ello, en el cambio cultural que esto implica, en la adopción de nuevas capacitaciones digitales, generando oportunidades en todo el territorio. Desde luego, sobre el papel está todo muy claro, pero desde luego también nos tenemos que poner en nosotros tareas, y la administración también, para pasar de que estos objetivos pasen del papel a la acción, a la práctica. Es verdad que ahora mismo lo que existe es un gap muy importante en torno al interés que despiertan las nuevas tecnologías y lo que al final termina siendo una decisión de compra o de uso, ¿no? de estas tecnologías. Vemos cómo normalmente la gente que está interesada por un vehículo de combustión tiene una opción importante de que eso se produzca en una operación. Sin embargo, en las tecnologías alternativas ese gap sigue siendo muy importante, ¿no? Yendo también a las causas de por qué, cómo podemos contribuir a solucionar este gap, ¿no? en el mercado. Y que en el caso de España nos sitúa, como habéis dicho, en posiciones muy débiles en cuanto respecta al vehículo eléctrico. Vemos aquí que estamos lejos de países, de otros grandes países productores como Alemania, en lo que respecta al vehículo eléctrico puro, ¿no? Como Alemania, Francia o Reino Unido, y desde luego muy lejos de estos países nórdicos que siempre son líderes en cuanto se refiere a electrificación, como Dinamarca, como Finlandia, Suecia o sobre todo Holanda. Hay un aspecto aquí que sí hay que destacar, y es que un segmento en el cual el mercado español es uno de los más fuertes es en el de las tecnologías híbridas. Vemos que en el caso de España está ya suponiendo el 8,6% del mercado.
lo cual es una muestra también de cómo al final los usos de los vehículos más grandes o para moverse entre distintos territorios, pues están adoptando de una manera más fácil la transformación de los motores mediante la tecnología híbrida. Luego, otros pilares que también tendremos que desarrollar en los próximos 10 años tiene que ver con la pila de hidrógeno, que como veis es ahora mismo de momento prácticamente inexistente, pero que tendrá mucho potencial en sectores como el transporte pesado. Pero lo que está claro es que la foto actual revela que estamos todavía un poco lejos, debido a distintas causas, una de las cuales, estos son datos de la patronal europea de fabricantes, es que el vehículo eléctrico todavía no es 100%, un bien 100% sustitutivo del de combustión y todavía está ligado al poder adquisitivo. Si veis en la diapositiva, el 80% de los vehículos están concentrados en los 6 países con mayor renta per cápita y precisamente los 5 que tienen una cuota de mercado menor se corresponde con los que tienen también una menor renta per cápita. A este factor precio que se está corrigiendo cada vez más, porque la oferta también de vehículos fabricados en España es cada vez mayor, pero se une la falta de infraestructura, ¿no? En España tenemos una red actualmente de unos 5.700 puntos de recarga. Aquí también habría que diferenciar de cuáles son de carga lenta y carga rápida, porque eso también diferencia mucho la situación, pero desde luego estamos muy lejos de otros países con los que nos queremos comparar, no solamente por desarrollo económico, sino también por peso del sector de la automoción, ¿no? Como Holanda, Alemania o Reino Unido, que al final están demostrando que, como se decía, es muy importante que esta transición ecológica, esta transición digital, no vaya reñida, sino que refuerce la competitividad del sector de la automoción y los mercados donde ahora mismo está presente. Una muestra, un factor también indicativo de este fenómeno es que el 75% de los puntos de recarga en toda la Unión Europea están concentrados solamente en estos 4 países, estos cuatro principales mercados, ¿no? Lo cual esto también puede dificultar por la adopción o la consecución de objetivos que, como he mencionado, son de carácter supranacional. Y ya, por último, sí que me gustaría enfatizar la perspectiva de los clientes, cuáles son las principales barreras, cuáles son los principales indicadores que creen los clientes, que son los que más determinan optar por un vehículo de energías alternativas o uno tradicional. Por lo que pudiera parecer al principio, el principal motivo no es el económico, a pesar de ese gap de precio que todavía existe hoy, sino de infraestructuras, ¿no? El hecho de decir, de no saber o de no tener la certidumbre de la autonomía o de la capacidad que va a tener con un vehículo eléctrico de desplazarse entre distintos territorios, sigue mermando mucho la penetración de esta tecnología. Desde luego también unido a cuestiones de precio, como puede ser la aplicación del IVA súper reducido o la tarifa plana de consumo eléctrico, que esto también implica, y por eso también se ha dicho antes, que en este esfuerzo también se involucre el sector energético. Pero lo dicho, lo más importante es que todos nos pongamos a trabajar juntos para democratizar la electrificación del transporte, que de luego es un objetivo, una meta a compartir por todos. Y dicho esto, bueno, pues quedo a vuestra disposición para atender las preguntas en el coloquio posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Vamos a dar la palabra ahora al segundo interviniente, que es Jaime Barea, de Gambam, y él además nos va a aportar una visión complementaria, puesto que va a tratar el vehículo de ocasión, el servicio postventa y todo lo que tiene que ver con esa red que también da mucho valor a esa cadena que decíamos de la automoción en España y que no solo es la fabricación y la venta de vehículos nuevos, sino toda la cadena de valor que supone la vida útil de los vehículos y su uso. Así que Jaime Barea tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Jaime Tocayo. Y muchas gracias a Feria de Zaragoza por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me está diciendo aquí, a ver si me deja. ¿Se ve?
¿Me confirmáis que se ve? Ahora se ve con el escritorio completo, sí. Muy bien. Pues oye, lo primero, Jaime, muchas gracias por introducir esas reflexiones de contexto, porque la verdad que me van a ayudar muchísimo en mi presentación, y no me resisto a hacer algunos comentarios. Me va a servir para pasar muy rápido sobre estas ideas que traía para introducir las macrotendencias. Es cierto que el COVID lo ha trastocado todo, probablemente ha acelerado muchas cosas, y es incierto cuáles van a ser los hábitos que has introducido respecto de los consumidores, del usuario, de la movilidad, una vez que afortunadamente en el futuro pues esto pase. Nosotros habíamos identificado con esta consultora KPMG las principales tendencias. Esto ya viene desde el año 2018, el plan estratégico de Gambam, y en el 2019 ya estábamos viendo que se estaban acelerando estas tendencias: movilidad eléctrica, conectividad, explotación de los datos del vehículo. Ya lo has introducido como principales tendencias para los ejecutivos del sector. La introducción del vehículo eléctrico para el 2050, bien sea de hidrógeno o de ion litio. Otra cosa es esta incertidumbre respecto de la penetración del vehículo eléctrico. Ya habéis dicho vosotros que es de momento débil. Ya volveré a ello más adelante. Más tendencias: vehículo ecológico, conectado, autónomo. Yo me quedo con la conectividad. Fijaros aquí lo que se dice: 81 millones de vehículos con algún tipo de conexión para el 2025. Nosotros hace poco, en una jornada que hemos realizado, nos hemos atrevido a decir que en el 2025 habrá 9 millones de vehículos conectados, y eso que solo desde el 2018, por tema de homologación, los vehículos nuevos se están poniendo en el mercado con determinados dispositivos. Pero esto creemos que va a ser la verdadera revolución, la del vehículo conectado, no tanto como la del vehículo eléctrico. Y bueno, pues también lo habéis comentado, sí que es cierto que estas nuevas tendencias de movilidad, de pago por uso, de la tensión entre la propiedad y el uso, nuevas categorías de vehículos en las grandes ciudades con una determinada velocidad, coche urbano, restricción de movilidad. Habéis introducido el concepto de las zonas de bajas emisiones, pero en España tenemos 52 provincias, 8.000 ayuntamientos. Ciudades con más de 50.000 habitantes no son tantas, por encima de 100.000 o 250.000 habitantes apenas unas pocas, y las necesidades de los usuarios en unas y otras son completamente diferentes, y la naturaleza de cada ciudad solo la conoce cada ciudad, y la estructura y las necesidades de sus ciudadanos solo sus ciudadanos. Surgen servicios de movilidad. Yo hace poco tuve, la semana pasada, en mis manos ya he descargado una aplicación del RAC de Barcelona, City Trips, impresionante, con diferentes modelos de movilidad y con diferentes, te presentan tanto el coste en euros como la eficiencia energética para conocer cada uno de los modos ya lo tenemos a nuestra disposición. Esto ya no es futuro, es presente. Y bueno, pues la concienciación política, esto tiene mucho que ver con el marco regulatorio y con la sensibilidad que podemos tener los ciudadanos, más orientada o no, respecto a determinados tipos de movilidad. Y tú también, Jaime, lo has introducido. Yo esto lo aterrizo a lo que me habéis propuesto respecto a esto: ¿qué impacto puede tener en la venta y la reparación? Lógicamente, yo lo hago ahora con más perspectiva. El COVID, como antes he dicho, lo ha trastocado todo. Ha acelerado sin duda comportamientos como la digitalización. El que hoy estemos conectados por videoconferencia probablemente sea algo que cuando pase el COVID, Dios lo quiera, pues nos hayamos acostumbrado ya a hacer estas videoconferencias de una manera más habitual, o teletrabajar, etcétera. Son comportamientos. ¿Quién sabe cómo se comportará la movilidad a partir de entonces? Como decíamos, respecto de las grandes ciudades, cuál será el mix de transporte público, transporte privado, cómo se corregirán esas patologías que pueda tener el transporte privado en las grandes ciudades, llámese emisiones, congestión. Pero es cierto que también los motores de combustión y sus fabricantes están haciendo unos trabajos de innovación
espectaculares y los motores de combustión interna y los diésel están elaborando válvulas y componentes que hacen que los vehículos emitan cada vez menos CO2, o los fabricantes de combustibles que hacen combustibles sintéticos que vete a saber en el futuro qué es lo que emiten. Has mencionado dos aspectos, electromovilidad, luego iré a por ello, plan de impulso importantísimo, es un plan de choque. Este sector del automóvil es un sector estratégico. Ya nos sacó de la crisis en el 2008, lo debería hacer ahora también. Y aquí en el 2021 tenemos un reto inmediato. En el corto plazo, el impacto del WLTP, subida del umbral de emisiones medidas. Los vehículos son los mismos, pero como en España somos el único país de los 5 principales mercados que tiene impuesto de matriculación, vamos a tener una subida de casi el 50% de los vehículos que se vendan de las actuales tranchas y tipos de impuesto de matriculación que teníamos, con lo cual eso es un reto. En un momento en el que no voy a entrar, ya se ve que el mercado no estaba en su mejor momento, ya en el 2019 se estaban viendo síntomas de ralentización y el COVID acabó de colapsar este mercado. En un momento en el que podemos empezar a ver una recuperación, no es el mejor momento para una subida de impuestos. ¿Cómo aterrizamos esto en el área de ventas? Pues yo me atrevo a decir que el modelo actual está llegando a su fin, por no decir que ya ha llegado a su fin. Como digo, la era digital, la conectividad es un reto y una revolución casi, me atrevo a decir, muy superior a la de la propulsión, a la de la descarbonización o la electromovilidad. El cliente ya es digital, el cliente ya no solo es que se informe y acabe materializando una compra en la concesión, es que ya empieza a demandar realizar toda la experiencia online. Entonces nos vamos a encontrar en el futuro con esa gestión de leads, con esos clientes haciendo sus viajes como usuarios 100% digitales, y hoy ya es presente que muchos concesionarios y vendedores tienen los procesos y las herramientas para ser 100% digitales, transferencia, grúa, poner el vehículo en domicilio, postventa, etcétera, pero bueno, el riesgo es nuestra estructura de mercado, qué valor o qué papel pueden jugar en el futuro dentro de este modelo que comentamos. Y el de la postventa probablemente todavía más importante, el tema de la conectividad. Ya no estamos hablando solo de actualizar nuestra web para dar citas a los clientes o de recoger y entregar vehículos a domicilio. Esto ya se hace. Estamos hablando de esta tecnología que ya se está incorporando en los vehículos, que actualmente los fabricantes de los vehículos están controlando con sus servidores vehículo extendido, y que es posible realizar una diagnosis y una reparación incluso en remoto y la oferta de diferentes servicios en remoto. Estamos ahora mismo en el debate de saber si los operadores independientes, las cadenas de reparación rápida, los talleres independientes están o no dentro de este mercado y estarán o no en disposición de ofrecer servicios a través de esta tecnología. Este es un tema, el del acceso a los datos, que está ahora mismo, como no hay regulación más allá de la que existía hasta este momento, pues existe este debate en Europa hacia qué tipo de plataformas y con qué requisitos y con qué recursos podemos contar para acceder a ella, ofrecer servicios competitivos e innovadores a los usuarios. Voy a cambiar, como tú, Jaime, de punta a punta. Vaya, hombre, y ahora me dice un minuto que me dice que mi batería se está agotando. ¡Qué desastre! Esto no estaba previsto. Perdón, yo creo que ya está. Es la situación de mercado. Yo me voy a centrar, ya que Juan Luis lo ha hecho, en el sector vehículo nuevo. También el vehículo de ocasión venía ya desde 2019 ralentizándose y el COVID acabó de colapsarlo. Sí que es cierto es que tradicionalmente, con todas las crisis, el vehículo de ocasión es un mercado más estable y soporta mejor todo tipo de crisis, y esta también lo ha sido. Es un sector refugio, soporta mejor la incertidumbre, los cambios regulatorios, etc.
También es cierto que, luego lo veremos, la calidad y la antigüedad de esas ventas es terrible. Bueno, vehículo de ocasión, unidades, aquí lo veis, 1.748.000, estamos hablando a noviembre. Esto es una caída respecto de 2019 del 13% y en vehículo nuevo 745.000 a noviembre, caída del 35%. Aquí estamos viendo que el ratio de ventas VVN es de 2,3 del total del mercado. ¿Vale? Otra cosa es que la antigüedad, como aquí estamos viendo, sea mala. Sea una antigüedad a noviembre de 11 años, entre particulares supera los 12 años. Estamos hablando del parque y las ventas más antiguas, probablemente de las más antiguas de toda Europa. Previsión 2020, 1.982.000 unidades, caída del 12%, que se invertirá para el año que viene probablemente en la misma, por encima del 10% para el 2021. Pero como he dicho, tenemos unas ventas de VO muy centradas en los particulares. Estamos hablando de que más del 61% son ventas realizadas entre particulares. Todos sabemos que en este porcentaje hay cosas feas. Hay probablemente un 10% de ventas de VO intermediadas por profesionales, pero también por falsos particulares, piratas, etcétera, que deberíamos sacar del mercado. Por tipo de combustible, el sector VO sigue siendo un mercado de diésel. Estamos hablando del 59% diésel. Antes, fijaros que hablábamos del 28% de las ventas de vehículo nuevo, cómo se han invertido las tornas, pero el parque y las ventas de VO todavía siguen siendo de diésel. Y por franja de edad es lo que he dicho. Aquí estamos hablando de que el 34% de todo lo que se vendió hasta noviembre tiene más de 15 años de antigüedad. Este porcentaje aumenta por encima del 80% en ventas entre particulares. Una reflexión sobre el Renove. Es una parte importantísima del plan de impulso que desde luego ha recuperado de alguna manera las expectativas que teníamos desde marzo de caídas de mercado en vehículo nuevo de hasta el 45-50%, y como estamos viendo, pues ha recuperado por debajo del 35%. Pero sí que es cierto que algo ha fallado. Y aquí estamos viendo cómo de los 200 millones que estaban reservados para la actuación sobre turismo, solo se han utilizado el 11% de los fondos. Hemos analizado las causas. Vale que la herramienta se puso en funcionamiento tarde, tuvo algunos problemas en su desarrollo, pero fijaros, yo llamo la atención sobre que la exigencia de los vehículos beneficiarios quizás ha sido demasiado alta. Solo se benefician el 5% de los vehículos por su exigencia en etiquetas medioambientales, emisiones de 120, por debajo de 120 gramos de CO2, incentivos de 400 gramos en las etiquetas de GTC medioambientales B. El seminuevo solo entra el matriculado a partir de enero del 2020. La operativa es del ciudadano, no como teníamos en el pasado la gestión y el anticipo y luego posterior reembolso al concesionario. Nuestra opinión, y esto lo pongo como debate, ¿cómo debería ser este incentivo? Pues aumentar los vehículos beneficiarios. Ojo que si al final tenemos Renove para el 2021, WLTP todavía aumentará las emisiones medidas de los vehículos y todavía, si no se corrige, la trancha de vehículos beneficiarios será aún inferior. Por lo tanto, habría que elevar los umbrales de CO2 para los nuevos WLTP y emisiones medidas. Incrementar el incentivo. No incentivan 400 euros cuando el mercado de vehículos de 10, 12, 15 años te está dando 1.200, 2.000, 3.000 euros porque la demanda así lo refleja. Nosotros, desde luego, siempre hemos abogado porque entre el seminuevo hasta 5 años no consume fondos. La demanda adicional por el efecto psicológico que tiene es impresionante. Y estamos hablando de vehículos de hasta 5 años que son Euro 6. O sea que no entendemos cómo no, con esa sensibilidad con las rentas más bajas, no entra el vehículo seminuevo hasta 5 años. Y luego la operativa. Hay quien dice que la liquidez de los concesionarios no ha permitido que ellos anticipen. Yo creo que lo importante ahora es vender, aumentar las ventas, darle actividad e ingresos a los concesionarios, no tanto la liquidez, que a lo mejor dentro de unos meses tenemos un problema de liquidez todavía superior.
¿Y todo esto por qué? Porque si no se hace nada, continúa aumentando la antigüedad del parque y tendremos mayores problemas de emisiones. Será una paradoja. Queremos reducir las emisiones y las vamos a aumentar. No me resisto a contaros esto, cambiando de tercio. Vuelvo a la parte digital, vuelvo a los hábitos de consumo, al futuro de los compradores, y estamos en Stock Car Digital, una plataforma de venta de vehículos de manera digital. Esto yo el año pasado, hace exactamente un año, hablaba de estas nubes y de qué es lo que espera un cliente cuando pide las hojas de reparaciones, cuando pide que le devolvamos la señal. Esto sonará a muchos de vosotros porque es vuestro día a día en la venta de vehículos de ocasión. No me gusta, devuélveme el dinero. Como el eslogan del Corte Inglés, cámbiame esto, lo otro, quiero coche de sustitución, repárame con piezas nuevas, págame esta factura que he ido a un servicio oficial. Está en garantía cuando realmente no lo está, se ha roto lo mismo que me ha reparado, arréglamelo, no tengo que demostrar nada. Creo que aquí hay una reflexión respecto de la penetración de las ventas en digital, ¿vale? Porque yo luego, a partir de qué espera el cliente, os digo lo que considero que es a lo que tiene derecho. En vez de, por supuesto, hojas de reclamaciones, parece mentira que todavía hoy la primera causa de expedientes sancionadores por las autoridades de consumo es porque no tenéis las hojas de reclamaciones o no las ponéis a disposición de los clientes. El tema de la devolución de la señal, que la documentáis mal. Yo sí que digo, no tiene derecho a coche de sustitución, salvo que lo ofrezcáis, salvo que minoréis posibles reclamaciones, daños y perjuicios. Tampoco tiene derecho a pieza nueva, tampoco tiene derecho sin vuestra autorización, a facturas de terceros. Pero ojo con los semáforos amarillos, con la venta digital, con este no me gusta, devuelven el dinero. El cliente sí que tiene derecho en venta online a que le devolváis el dinero y os quedéis con el vehículo sin mayores explicaciones durante 14 días. Cuando estamos vendiendo fuera de establecimiento comercial o online, aquí podríamos estar hablando una semana. Solo quiero llamaros la atención sobre el tema del derecho de desistimiento, sobre la necesidad que tenéis que tener de establecer los mecanismos de derecho de desistimiento en vuestras webs cuando estáis vendiendo íntegramente online. Y lo dejo aquí, y si tenéis cualquier duda, de verdad, luego en el turno de palabra o al Departamento de Asesoría Jurídica de Gambam, hacernos llegar las consultas. Esto respecto del VO, os quiero llamar la atención sobre la postventa y la electromovilidad. Con este titular, lo anunciamos hace poco, el vehículo eléctrico sí tiene quien lo repare. Junto con AEDIVE, la Asociación de Impulso Vehículo Eléctrico, sacamos un cuaderno de recomendaciones. Un cuaderno de recomendaciones para decirle al taller sin mayores complicaciones cómo debe hacer para estar en la foto de la postventa de la reparación del vehículo eléctrico. Es cierto que hoy apenas hay parque circulante, apenas se venden vehículos eléctricos puros. Sí que es cierto que el vehículo híbrido tiene similares riesgos de alto voltaje, con lo cual nosotros el enfoque en este cuaderno de recomendaciones es prevención de riesgos laborales, y vosotros como empresarios deberéis proteger a vuestros trabajadores y acreditar que habéis hecho y desplegado la diligencia debida, pues para con estas 5 reglas básicas: desconectar la alimentación, impedir la reconexión, verificar la ausencia de tensión, poner acorde elementos activos, protegerse del alto voltaje, establecer ese mapa de riesgos, pues porque no es lo mismo que salgáis a una carretera con una grúa a rescatar un vehículo a vuestro taller, o realizar una diagnosis, o cambiar unas ruedas, o meter un vehículo a una cabina de pintura, o manipular el sistema de propulsión o la batería, las celdas. Lo que no es lo mismo una que otra, pero sí que es cierto que podemos desmitificar determinados miedos, a esos chispazos que puedan provocar los vehículos eléctricos, para, de una manera, por supuesto, segura, pero efectiva y con futuro, que los talleres de reparación puedan estar en la foto del mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos. Concluyo ya con este mensaje, lo he dicho antes. La movilidad eléctrica, sin duda, y lo has dicho tú, Jaime, jugará un papel fundamental y muy destacado en el futuro. Incluso también para los nuevos modelos de distribución, no hemos hablado, pero el reto de la distribución oficial es enorme. Ventas directas, canal online,
de aquí al 22-23 se están revisando los reglamentos 330 y 461 y a ver cómo quedan los nuevos modelos de distribución, pero sobre todo es no la movilidad eléctrica, sino la movilidad conectada. A ver esa conectividad, qué impacto puede tener en los negocios, tanto de venta de vehículo nuevo usado como sobre todo en la postventa. El reto de la postventa yo lo veo enorme. ¿Para qué? Para fidelizar a nuestros clientes y ofrecerles servicios, los servicios que ellos están demandando y van a demandar en el futuro. Pues esto es un poco las ideas y los mensajes. Me someto a vuestro turno de palabra y muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Juan Luis. Os pedimos a los dos que os abráis la cámara porque ahí va a haber una serie de preguntas, ¿no?, que se van a empezar a suscitar en el chat. Y yo quería empezar con una pregunta que os impacta a los dos y que voy a intentar resumir porque la verdad es que habéis dado algunas pinceladas y faltaría algo más de concreción. Esta idea de que vais a pasar de distribuir / vender vehículos a vender servicios, a vender kilómetros, ¿no? Que esto es algo que también están interiorizando los propios fabricantes de vehículos y que en vuestro caso pues es un elemento clave, ¿no? Entonces, sería una pregunta abierta a los dos, ¿no? ¿Cuál sería el modelo de negocio de un concesionario del futuro, tanto para la venta de vehículo nuevo y la comercialización de esas nuevas unidades como para el vehículo de ocasión o para el mantenimiento de vehículos? Y empezaría por ti, Juan Luis. ¿Cuál sería ese modelo de negocio pensando en esta clave, ¿no? Perfecto. Aquí lo que también hay que pensar antes de nada es en que no se trata se trata de diversificar el negocio, teniendo en cuenta en que al final los concesionarios, ¿no?, nuestros asociados, son empresarios locales, y esto es muy importante, ¿no? Porque al final cuando pones las luces largas y hablas del nuevo ecosistema de movilidad, es verdad que hay muchísimos players, empezando por los fabricantes, pero también por muchas plataformas, por muchos otros actores que ofrecen servicios de movilidad. Pero yo lo que diría es que, más allá de Madrid y Barcelona, el Mobility as a Service es algo que se tiene que desarrollar por todo el territorio. Entonces yo pensaría sobre todo por yo cómo puedo diversificar mi negocio más allá del modelo tradicional de concesión, que como se ha apuntado va a tener unos márgenes cada vez más pequeños por los propios hábitos de los consumidores, de pasar de la propiedad de vehículo al uso, pero también por las nuevas formas de venta de quizá pues, como agentes o empleadores. Trataría también de optimizar el stock de los concesionarios, los vehículos de ocasión, los vehículos de reparación, darle nuevos usos, habilitarlos para servicios como pago por horas de movilidad. También plantear cómo va a ser incluso el rol de los concesionarios en las ciudades como centros logísticos. También cómo se puede abrir, desplazar el servicio de las afueras y de las grandes instalaciones a servicios más ubicados en el centro, donde se puedan ofertar servicios o productos de movilidad digital y movilidad sostenible. Entonces, poner a disposición las flotas de usos empresariales o públicos. Hay mucho nicho también incluso como autoconsumo. Se trata de ver en la transición que estamos intentando trabajar, de definir qué parámetros dentro de la transición ecológica, qué transformaciones se tienen que hacer allí desde el punto de vista de la digitalización y desde el punto de vista del talento, ¿no? Es algo muy, muy amplio, hay que localizar nichos de negocio y meterse allí más allá de la relación vertical que puedan tener con sus proveedores tradicionales. Claro, porque el sector de la automoción está casi en una desintegración vertical, ¿no? Utilizando tu idea de que hay que diversificarlo y hay que buscar esa atracción hacia otros ámbitos. Nos apuntaba Jaime en esta línea del modelo de negocio y de las perspectivas de futuro el tema de la conectividad, ¿no? El vehículo extendido, la idea de poder dar servicios casi no digo de call center, pero con esa idea, ¿no?, de poder acompañar en la vida útil del vehículo y de su uso a aquel propietario o aquel usuario que haya accedido al mismo, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Porque claro, lo podemos teorizar, pero luego hay que aterrizarlo, Jaime. Desde luego que conceptualmente yo creo que todos ya lo hemos visualizado y desde luego ya muchos concesionarios, vendedores, talleres están haciendo cosas súper interesantes, no os podéis ni imaginar. Y llevan ya muchos años poniendo en marcha iniciativas, aplicaciones, webs, interfaces tremendas y acciones de marketing digital para conectar con los usuarios, para conectar con los vehículos a diferentes niveles. Es cierto que hay muchos que se han pasado de frenada y han
y no saben qué hacer con tanto dato que han capturado y no saben cómo explotarlo y cómo ofrecer servicio a esos asociados, a esos clientes. Yo lo que te diría es que lo que tiene que hacer el empresario es estar muy atento y a disposición de sus clientes potenciales. Estar donde está el cliente digital. En el área de venta de vehículo nuevo, pues será de una manera. En vehículo de ocasión es otro. Internet está rompiendo las barreras geográficas. Es cierto que el mercado de la postventa pues, puede ser más local y el mercado de vehículo nuevo más amplio, pero es un reto tremendo. La posibilidad que tenemos de que yo pueda saber en tiempo real cuando un vehículo de un cliente mío tiene la presión de los neumáticos de aquella manera, o una avería grave de motor, o un próximo intervalo de servicio, o un ITV, etcétera, etcétera. Ponle tú a sumar eventos que desde el punto de vista de conectividad y de comercial con el cliente me puede suponer a mí una nueva línea de ingresos, una nueva oferta de servicios que están hoy todavía por imaginar y por poner en el mercado. Muy interesante. Nada, un pequeño apunte, y es también la necesidad de trabajar en red, de cooperar, de pensar en el mercado que se genera con toda la oferta de los concesionarios. Lo hemos visto con el proyecto que lanzamos, la aplicación New con BBVA y Mutua, que al final es un marketplace que trata de unificar, poner en común toda la oferta de vehículo de ocasión de los concesionarios, por encima de los CRM o aplicaciones que tenga cada uno. Eso también hay que hacerlo cuando se habla de la economía del dato o de los nuevos servicios. Solamente por cambiar esa visión del negocio particular a un trabajo más en red. Claro, no, pero habríais varios melones, ¿no? Pero el último, del mantenimiento predictivo que comentaba Jaime, que puede ser incluso anticipatorio, ¿no? Que sea el taller el que haga esa trazabilidad de los vehículos en funcionamiento y con todo lo que esto tiene que ver con otras ramas indirectamente o directamente relacionadas con la automoción, como puede ser los seguros, todo lo que puede ser la sensórica embarcada en los vehículos para que efectivamente sepamos qué están haciendo en cada momento, cómo lo están haciendo. Y ahí abriríamos otra mesa que podría durar otra hora hablando de la propiedad del dato, del uso de esos datos, etcétera. Pero sí que hay una cuestión que yo en esta mesa no querría dejar de lado, que es el tema de la fiscalidad, ¿no? Tanto la fiscalidad directa, que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, como la fiscalidad indirecta, es decir, por qué estos planes de estímulo y de ayuda a la compra, yo voy a utilizar un término, han fracasado o por lo menos se han quedado lejos de los estímulos reales para los que fueron concebidos, ¿no? Entonces, si os parece, Juan Luis, empezamos por esa parte, por la parte de fiscalidad, el tema de fondo siempre, ¿no? El IVA súper reducido o directamente la exención de impuestos para vehículos eléctricos. Estamos viendo como, por ejemplo, países como Noruega, ¿no? Que están fuera de nuestro ámbito económico único, han conseguido abrazar la electromovilidad gracias a una política de estímulos clarísima, de ayudas directas y de reducciones directas de costes a los usuarios y a los compradores de vehículo eléctrico. ¿Cómo veis vosotros desde Faconauto esta cuestión? Vale, desde luego, en materia de fiscalidad, de verdad, lo que venimos trabajando con el resto de patronales es el de adaptar, antes lo ha dicho Jaime, ¿no? el impuesto de matriculación en sí mismo, o sea, más allá de las subidas, el problema es que es un concepto desfasado. Hemos visto cómo, claro, cuando enfrentamos este cambio integral de la fiscalidad, nos encontramos en que no se dan esos cambios integrales. Hemos visto cómo en distintas comunidades autónomas se han puesto en marcha iniciativas, como en Cataluña, de grabar el CO2, lo cual está muy bien. Lo que hay que hacer es cambiar integralmente, redistribuir la carga fiscal en la automoción a favor o sobre el uso, sobre el concepto de que contamina paga. No tratar de concentrar todo en el impuesto de matriculación, sino en qué uso vas a hacer tú de ese vehículo, tanto por la cilindrada, por el tamaño, como sobre todo por las emisiones. Entonces, ese cambio que se ha cometido ya en otros países, ¿no? De combinar o de eliminar la matriculación y vincular y poner la carga impositiva en el uso, además implicaría un uso más racional del vehículo privado, implicaría usar el vehículo para aquellos desplazamientos donde realmente hace falta
y que el ciudadano opte por la movilidad activa o la micromovilidad o el transporte público en aquellos trayectos donde por tiempo y por rentabilidad sea más necesario dejar el coche en casa. Se trata de encajar esta fiscalidad integral dentro del concepto de incentivar también comportamientos responsables de movilidad, incluyendo el vehículo privado. Era un poco la idea de que además preside todo el ordenamiento europeo y de todos los estados, de que el que contamina paga, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que las zonas de bajas emisiones, si se sortean con peajes, pueden favorecer, antes se ha mencionado el tema de las rentas también, Jaime, pueden favorecer a aquel que le dé igual pagar un peaje por entrar. Esto hay que ver, ¿no? Los casos de uso, los modelos, se habla mucho de Estocolmo como gran ejemplo, ¿no? de zona de peaje en centro urbano y los efectos que ha tenido. Bueno, yo creo que se trata de estudiarlo. Pero Jaime, tú has apuntado también en esta misma dirección que los planes de estímulo a la compra no han funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían adaptarse esos planes para que realmente tuvieran un efecto, primero en dinamizar el mercado y luego en rejuvenecerlo, que es uno de los elementos clave para realmente controlar emisiones y cumplir con la ruta de la descarbonización? Y déjame, si me lo permites, antes un comentario en relación con la fiscalidad que creo que es importante y es planificar. Estamos poniendo parches y yo creo que hace falta reformar toda la fiscalidad del automóvil, ¿vale? No ponerle parches. Estamos todavía con un impuesto municipal de circulación basado en cilindrada y potencia, ¿vale? Esto es más anacrónico. Ya salen para grabar el CO2. Yo creo que tiene sentido, como decía Juan Luis, oye, vamos a grabar el uso, vamos a no ponerle piedras en la rueda a la venta del vehículo, vamos a pensar no solo en CO2 y calidad y cambio climático, sino también, lo has dicho tú antes, NOx y calidad del aire en local. El impuesto municipal de circulación hay que modificarlo e introducir criterios medioambientales de emisiones y contaminantes. Y ojo, a ver cómo queda. Estamos centrados en particulares, pero no nos da tiempo a hablar del vehículo de empresa, de las flotas de la empresa, de las mercancías, cómo se grava el rendering de determinados, el vehículo financiado, cuando se introducen ahora nuevos modelos de suscripción por kilómetro y horas, a ver cómo juega la fiscalidad en estos nuevos modelos de negocio. El Renove era necesario, el MOVES era necesario, era un plan de choque. Había que sacar al mercado del colapso. ¿Vale? Otra cosa es que haya que mejorarlo porque no ha cumplido los objetivos ambiciosos que nos habíamos planteado. Estamos hablando de recuperar, yo antes he dicho, bueno, ha servido para volver a tirar hacia arriba y afortunadamente hemos recuperado un mercado que iba a caer por encima del 50% y estamos afortunadamente, fíjate lo que te digo, en una trágica cifra del menos 35%. Pero quizás hay una tensión muy fuerte con transición ecológica y con una exigencia medioambiental que encima ahora se va a ver agravada. La realidad, menos de un 5%, que puede llegar a un 2,5% de vehículos beneficiarios, no incentiva. Si estamos hablando de un plan de incentivo, tiene que incentivar al mercado. Y si el incentivo, el mecanismo, no ha sido lo suficientemente incentivador, pues habrá que modificarlo, bien por la operativa, bien por el incentivo, bien por los requisitos de umbrales de emisiones o de vehículos beneficiarios, etiquetas, etcétera, para que realmente se convierta en un incentivo. No puede ser que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Claro. Sí, Juan Luis. Intensidad, que eso también Jaime lo ha dicho antes, la intensidad de las ayudas. Junto al el retraso de la aplicación, pero yo creo que ha incentivado que haya gente que sí que haya comprado un vehículo, pero que por la incertidumbre de saber si va a recibir ayuda o por la baja intensidad de esta, al final vende el vehículo de chatarra y no la chatarra. O sea, ha tenido un efecto importante en cuanto a atracción de demanda, pero es verdad que, como habéis dicho, luego no se ha producido en operaciones en el sistema. Claro, permanentemente en la jornada de hoy flota en el ambiente que hay un cambio tecnológico, que hay una sociedad ávida de coger ese cambio y que por detrás viene el marco regulatorio, no siempre atinadamente o por lo menos con unos resultados que hay que poner en duda. Y habéis abordado este asunto, este proceso de análisis en varios ejes, ¿no? Uno era la fiscalidad, otro era el cambio, ¿no?, de la escala de valor de las ciudades, ¿no? Estáis hablando cómo efectivamente el impuesto de circulación municipal es absolutamente anacrónico, ¿no? Que esté pagando lo mismo una furgoneta de Amazon
prácticamente, ¿no? Repartiendo miles de paquetes todos los días, que mi coche puede estar ahora mismo en el garaje. Esto no entra en la cabeza de nadie, siempre que cumplamos con ese principio, el que contamina paga. Pero hay otro tema que tiene que ver también con la regulación, que es todas las exigencias que va a haber de mano de obra cualificada para este cambio. Habéis hablado de que los vehículos eléctricos hoy son una cuota ligera, lo hemos analizado con datos, que va a ir creciendo y que va a requerir de nuevos perfiles o de una adaptación de los perfiles existentes. Y hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente. Dice que el nuevo modelo de movilidad conectada electrificada requiere esa formación específica. Abrimos las dos líneas, movilidad conectada y eléctrica. ¿Pensáis que el sistema educativo español está implantando las enseñanzas adecuadas a nivel universitario y otros grados relacionados para formar servicios nuevos que van a ser necesarios? Y en caso de que la respuesta sea negativa, que supongo que da por hecho que va a serlo, ¿qué es lo primero que recomendaríais a los planificadores de la educación en España? Juan Luis. Pues sí. O Jaime, me da igual lo que queráis. Jaime. No, lo que te diría es que efectivamente la respuesta es negativa. Hay un reto tremendo, pues si hay 350.000 empleos directos, tanto en concesionarios, servicios oficiales, vendedores libres, talleres independientes, sobre todo, tantos autónomos que están hoy prestando servicio. Yo no sé si es tan importante la creación de nuevos perfiles profesionales y eso, o el reciclaje necesario para la supervivencia de los que ya existen. Y en ambos casos, lo que yo le recomendaría tanto al Estado como a las comunidades autónomas, todos aquellos que tienen responsabilidad en la diseño y ejecución de los planes formativos y de la formación tanto reglada como ocupacional, formativa, continua, etcétera, que miren al sector, que se giren al sector, a las universidades, a los centros tecnológicos, pero sobre todo al sector de la estructura del mercado y les pregunten qué necesitan y cómo lo están haciendo ahora y cómo atisban que va a producirse en el futuro. Y conjuntamente diseñar esas nuevas capacidades que estamos ya detectando que necesitamos y no encontramos perfiles profesionales en marketing y ventas, en electromovilidad, en digitalización, acceso al dato. Hay una cantidad de perfiles que no existen y capacidades y realizaciones que no existen, que yo creo que es súper interesante que conjuntamente con los que son competentes pues lo construyamos en el futuro. Y tan importante como he dicho, el reciclaje de los actuales profesionales que ya están en el sector. Sí, Juan Luis. También la respuesta es negativa. Yo creo que es una obviedad. El mercado demanda mucha gente, mucha trabajadora con formaciones medias, sobre todo de FP, y es verdad que en términos educativos o de cualificaciones en España hay una gran polarización entre gente muy bien educada, o sea, con estudios superiores, o gente que realmente tiene deficiencia en lo que se refiere a titulaciones homologables. Entonces, habría que darle más peso a la FP tanto reglada como no reglada, y luego también tratar de acercar la realidad empresarial, sus necesidades con la planificación del catálogo de formaciones de la FP. Nosotros, por ejemplo, pues sí que el sector, y nosotros y otros muchos estamos desarrollando universidades corporativas para diseñar y para realizar partnerships, ¿no? Para ofrecer información customizada a los distintos perfiles, pero eso también lo tiene que reflejar la formación reglada. Y ahora mismo nos consta que se está trabajando, que va a haber una nueva ley de FP que era muy necesaria, pero bueno, esperamos que esos trabajos sean conjuntos, ¿no? Hombre, yo os puedo aportar que en Madrid tenéis una universidad privada, la Universidad Alfonso X el Sabio, que acaba de lanzar el primer grado. La pregunta se refería también a estudios superiores. Primer grado en movilidad sostenible. Las universidades de Madrid no están tuteladas por ANECA, sino por su propia agencia de calificación. Habría que ver ANECA, ¿no?, lo que dice cuando tenga sobre la mesa un grado en movilidad y si lo autoriza o no lo autoriza, y un poco también qué peso tienen las diferentes disciplinas que podrían conformar este concepto de un grado en movilidad, desde las ingenierías hasta otros ámbitos quizás menos técnicos. Yo creo que estamos en un proceso de cambio, como decíamos antes, donde la tecnología va a una velocidad. Los ciudadanos queremos ir corriendo detrás de la tecnología para no uberizarnos más de lo que ya estamos, pero luego va el marco regulatorio con sus ritmos y sus tiempos, y en este tema de la educación efectivamente
yo creo que es capital, ¿no? que se tome las riendas, ¿no? Volviendo a otra de las cuestiones que ha quedado encima de la mesa, este año ha habido una bajada de ventas tanto de vehículo nuevo como de vehículo de ocasión. Hay un stock acumulado, hay un envejecimiento progresivo. Yo creo que se está produciendo un fenómeno también que flota en el ambiente, y es las automatriculaciones que se pueden producir, se han producido y se pueden producir para cumplir ratios por parte de los fabricantes y eliminar los problemas que va a traer la WLTP a partir de 1 de enero de 21. Pero ¿qué hacemos con todo ese montón de coches que tenemos ahora mismo, que muchos de ellos pueden estar parados? ¿Qué se puede hacer con el stock acumulado? Me gustaría preguntaros esto. Hombre, no sé si a mí se me ocurre a bote pronto insistir en incentivar el achatarramiento de los vehículos más antiguos. Hay todavía muchos millones de vehículos que tienen más de 15 años y que deberíamos incentivar su achatarramiento de manera efectiva. Antes lo habéis dicho, también creo que desde el sector, incluso, y hago un poco de autocrítica, comunicar a la ciudadanía esa tecnología. Creo que nos falta didáctica respecto de la electromovilidad. Creo que se ha demonizado al diésel en exceso y deberíamos haber hecho también, y yo lo hago, una defensa del diésel limpio, del Euro 6, como no podía ser de otra manera. Pero, joder, rejuvenecer el parque, promocionar el uso inteligente del vehículo. Yo no puedo generalizar, porque antes lo he dicho, no es lo mismo Madrid y Barcelona, que parece que es lo único en lo que nos fijamos cuando diseñamos estrategias de movilidad y planes de movilidad urbana y sostenible, sino en todos esos municipios que tienen en marcha y están diseñando planes de movilidad en sus propios municipios. Yo pondría el foco en la antigüedad del parque. Estamos hablando no solo de emisiones, sino también de seguridad de ese parque circulante. Luis. Bueno, en primer lugar, respecto a las automatriculaciones, nosotros le alertamos siempre de que, ojo con tomar ese dato de matriculaciones, incluyendo en el mismo paquete las automatriculaciones, porque al final lo que estamos haciendo es distorsionar el mercado, ¿no? Sobre realmente, por ejemplo, en el caso de vehículos eléctricos, cuántos realmente están circulando y en uso. Respecto al stock de cualquier tecnología, creo que, como he dicho antes, hay que aumentar la rotatividad de esos vehículos que están parados, dándoles nuevos usos, dándoles usos pues, tanto comerciales desde el punto de vista de la logística, en nuevos servicios de movilidad. Yo siempre pongo un ejemplo y es el último, no es un plan Renove al uso, pero es un plan que sacó la Comunidad de Madrid, en el cual en vez de dar una bonificación por comprar un coche nuevo si achatarrabas, el achatarramiento de vehículo antiguo se trasladaba por un bono de movilidad de horas para plataformas de car sharing. Claro, yo cuando vi eso digo, ¿por qué la distribución de los concesionarios que tienen tantos vehículos a los que le quieren dar uso no están ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que, más allá del modelo tradicional, al final tenemos que pensar en cómo un vehículo puede ser usado en múltiples servicios, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a ir acabando. Jaime ha introducido un tema en su discurso, además sin ambajes, lo has hecho de manera muy clara, que es que la conectividad realmente va a ser la revolución va a ser más digital que sobre la electromovilidad. Al respecto de esto hay una ruta por la automatización de la conducción en Europa, con unas directrices también europeas que hoy nos hacen abrazar la descarbonización, y dentro de nada estaremos hablando de sistemas cooperativos de transporte inteligente, estaremos hablando de conectividad de vehículos, el famoso V2X, ¿no? El vehículo conectado con todo. Ahí hay un tema de fondo donde dentro de esa cadena de valor del nuevo vehículo conectado vosotros podéis jugar un papel como cadena de distribución. Y yo quería saber, Jaime, si os están teniendo en cuenta a la hora de planificar, os consideráis lo suficientemente concernidos y apelados, vamos a decir así, o realmente estáis preocupados, ¿no? Me gustaría que nos aclararas el estado de ánimo con el que hacéis ese análisis, si es de expectación, de preocupación, cuál es el planteamiento que tenéis. No, desde luego sí que nos sentimos concernidos, consultados, preguntados y
Y es cierto que compartimos tanto certezas como incertidumbres respecto de la velocidad y parece que cada vez hay que coger la bola de cristal a más corto plazo cuando hacemos previsiones de cuándo van a ocurrir las cosas. Nosotros tenemos claro, cuando hablamos de movilidad, parece que los apellidos van por este orden: sostenible, segura y conectada. Y nosotros venimos a decir que no puede ser sostenible ni segura si no es conectada previamente. Ajá. En Bruselas ahora han cambiado el término este de conectada por Smart Mobility, ¿vale? Ajá. Y también sostenible y segura. Desde luego, has hablado de automatización. Es cierto que el vehículo autónomo, yo le he pasado por encima, pero parece como que se enfrió un poquito, ¿no? Por determinadas circunstancias, pero desde luego conectado con diferentes tipos de conectividad y de automatización, sistemas HADAS, etcétera. Eso está por desarrollar y mucho. Yo lo que digo es que no solo la estructura de mercado para ofrecer nuevos servicios, sino la propia administración. Pensemos en los beneficios de esa conectividad, de conocer los flujos de las mercancías, de las personas, del geoposicionamiento de los diferentes eventos que le ocurren a los vehículos. Si la Dirección de Tráfico, Fomento, etcétera, no sacarían conclusiones y políticas a partir de esos datos. Tenemos clarísimo que es la conectividad primero y que de esa conectividad surgirán muy buenas cosas. Claro, es un poco esa triple S, ¿no? De Smart, que sustituiría a la automatización sostenible y segura, efectivamente, ¿no? Europa acaba de sacar la estrategia de movilidad. Esta semana la acaba de publicar. En España hay un proceso abierto de consultas para una nueva ley de movilidad sostenible y conectada y financiación del transporte público, que tiene mucho que ver con la conectividad, como decía Jaime. Y al mismo tiempo también el Ministerio está definiendo esa estrategia de movilidad sostenible, donde vosotros formáis parte de esa cadena, ¿no? Juan Luis, para terminar, ¿realmente consideráis que esa estrategia, esa ley y ese marco general van a hacer que estos cambios que apuntáis o que esas tendencias que estáis viendo se puedan concretar en los plazos que se nos está planteando, esta década, digamos, de cambio tan profundo que se avecina teóricamente? Yo siempre desconfío del papel, ¿no? de los debates y de que se generen propuestas, horizontes. Bueno, esto tenemos que acompañarlo de orientación de las inversiones. Eso yo creo que también es uno de los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible, es decir, que efectivamente las inversiones y los cambios obtengan un retorno, no se queden solamente en hacer por hacer. Y luego también tengo mucha confianza y vértigo a partes iguales por los fondos europeos. Yo creo que ya que se consiguió, ¿no? Que por primera vez o por una vez que creo un hito, ¿no? Se pusiera la recuperación verde y digital como salida a una crisis, lo que tenemos que asegurar es que cada euro se revierta en cambios reales, ¿no? Y ese es el reto que tenemos como país y en el caso de los que estamos aquí presentes, que muchos de los asociados son pymes, en cómo ese dinero, esos fondos se van a traducir en todas las transformaciones estructurales que hemos dicho, ¿no? Cómo gestionar el dato, formar a nuestros trabajadores y atraer a más talento, y ese es el reto para la próxima década y los próximos 6 años. Desde luego has dado en el clavo, ¿no? Esa visión de cómo se puede trasladar ese impulso de los planes de recuperación y resiliencia y su traslación a los diferentes países a la economía real, ¿no? Al mundo de la empresa y al mundo realmente de la productivo, ¿no? Indudablemente esto es así. Están saliendo precisamente, y yo creo que vosotros seguro que representando ese amplio tejido que representáis, estáis trabajando en ello, esas manifestaciones de interés en los diferentes ministerios para formar consorcios, para impulsar. Yo creo que hay que hacer esa recomendación de fondo con cualquier tema que se trate. La empresa hoy tiene que mirar a Europa y tiene que saber analizar efectivamente por dónde vienen los estímulos y los apoyos. Yo creo que una jornada como la de hoy sirve de marco claro para también pensar más allá, y creo que han quedado resueltas, tanto en vuestra exposición como en las preguntas, las cuestiones que en una jornada como esta esperaba Feria de Zaragoza. Así que Jaime, Juan Luis, os agradezco que ha sido muy fácil moderaros, y por mi parte le cedo la palabra a Rogelio para que dé ya por concluida esta jornada, con el agradecimiento por haber contado con Mobility City para
para la moderación de la misma. Muchas gracias. Yo, si Rogelio me lo permite, antes querría darte a ti las gracias, Jaime, porque ha sido un placer escucharte y yo creo que hacen falta más jornadas como esta para debatir sobre la movilidad sin verdades absolutas y con visión de largo plazo, corto, según lo enfoquemos. Y gracias, Rogelio, por permitirnos asomarnos a esta ventana. Es un privilegio, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Realmente ha sido una jornada magnífica, una mesa fantástica, muy bien conducida por Jaime, que además pues ha aportado también mucha información y muy interesante sus aportaciones también. No ha sido un moderador al uso que solo daba la palabra, sino que ha aportado, con lo cual se lo agradezco también mucho. Por supuesto a vosotros dos, Juan Luis, Jaime, muchas gracias por participar. Esto que decías ahora últimamente, creo que es que hay que fomentar este tipo de jornadas. Desde luego nosotros en Feria de Zaragoza también lo tenemos claro. No renunciamos a la actividad presencial, no podemos renunciar, es nuestro leitmotiv, está en nuestro core, pero desde luego que esto ha venido para quedarse. Como tal, hemos diseñado esta estrategia digital que llamamos genéricamente Feria de Zaragoza Digital, pero que como podéis comprobar o verificar y vais a ver en los próximos meses, en relación con todos nuestros grandes certámenes, vamos a seguir haciendo actividades digitales y que tienen que convivir con la actividad presencial que, como decía al principio, no renunciamos. Agradeceros nuevamente vuestra participación a título personal de vosotros tres, pero por supuesto también a las entidades que representáis, a Faconauto, a Ganban, a Mobility City y a la Fundación Ibercaja, entidades que han permitido que podamos realizar esta jornada tan interesante. Y también quiero agradecer a todo el equipo de Feria de Zaragoza que está detrás, que no se le ha visto ahí, desde los que están en el back office dando soporte hasta los que han contactado con vosotros, organizado la jornada, todo el equipo de Feria de Zaragoza. Muchas gracias, porque yo creo que ha sido una jornada francamente buena y así lo ha demostrado que nos hemos pasado un poco de la hora, pero como estaba tan interesante, pues hemos decidido manteneros ahí en el diálogo, porque creíamos que era importante no cortar prematuramente este. Y nada más, emplazar a todos los asistentes. Seguro que organizaremos más jornadas. Por supuesto, ya tenemos planificadas otras y otros sectores, porque como sabéis, Feria de Zaragoza colaboramos y con muchísimos sectores y por tanto ya tenemos una planificación muy interesante, como decía, dentro de Zaragoza Digital, pero seguro que en el ámbito de este sector volveremos a hacer alguna jornada adicional y emplazamos a todos los asistentes y agradecer, por supuesto, a todos ellos su asistencia. Por mi parte nada más, reitero el agradecimiento a vosotros tres y hasta la próxima. Muy bien, pues que sea la primera de muchas más. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.